Como avanza el huracán, la ataqué. Y como la tempestad, la destruí. Sus habitantes, viejos y jóvenes, no fueron perdonados. Y con sus cadáveres llené las calles de la ciudad. La propia ciudad, sus casas, desde sus cimientos a sus tejados, las devasté, las destruí, las pasé a fuego. Con el fin de que el porvenir se olvide hasta del emplazamiento de sus templos, los destruí con el agua y los convertí en pastos. Para apaciguar el corazón de Asur, mi señor, para que los pueblos se inclinen con sumisión ante su gran poder, reduje a polvo a Babilonia. Asiria, arte e imperio. Las palabras del rey Sennacherib definen en gran medida la esencia de Asiria, pueblo guerrero situado en el norte de Mesopotamia, término griego que significa entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Un gran imperio que experimenta su hegemonía a partir del 900, para abarcar los siglos 9, 8 y 7 a.C. Podemos datar la existencia de los asirios a partir del tercer milenio, hacia el 2500 a.C., cuando la ciudad de Asur, núcleo central de Asiria, se convirtió en un gran centro urbano. Asiria estaba muy influenciada por las anteriores civilizaciones mesopotámicas. En realidad, hasta cierto punto, forma parte integrante de una cultura común que podemos denominar mesopotámica. Sucede que en el norte se manifiesta una modalidad de esta civilización que denominamos asiria y una modalidad en el sur que llamamos babilónica. Pero las relaciones culturales entre ambas zonas son muy estrechas y el idioma y la escritura, por ejemplo, son más o menos iguales. Solo que en diversos periodos Mesopotamia estuvo sujeta al control de Asur o de Nínive en el norte y de Babilonia en el sur. Es Asarjadón, hijo de Sennacherib, quien en la primera mitad del siglo VII a.C. lleva el dominio asirio a su punto más alto tras la conquista de Egipto y el saqueo de Memphis. Asurbanipal es su último gran soberano. En poco más de 20 años, el imperio asirio será aniquilado. Los babilonios, junto con un pueblo guerrero asentado en Irán, los medos, destruirán la antigua capital Asur y la cosmopolita Nínive, hechos que recoge la Biblia con gran alegría de los profetas. Tus pastores, rey de Asiria, se han dormido y tus capitanes se han tumbado. La tropa está dispersa por los montes y no hay quien la reúna. No hay cura para tu herida. Tu llaga es mortal. Los que oyen noticias tuyas aplauden, pues ¿sobre quién no descargó tu perpetua maldad? Siglos de dominio y guerra, de poder y crueldad, pero también de cultura. Los vestigios del imperio más grande de su época, Asiria, se exponen hoy en el Museo Arqueológico de Alicante, el MARC. Considerado el mejor museo europeo en el año 2004. 4 salas, más de 200 piezas, los documentos originales de los primeros arqueólogos, el auténtico legado de todo un imperio. El British, el museo con la colección asiria más importante fuera de Irak, se traslada a Alicante. 2 museos hermanados que abren las regias puertas de la historia para mostrar los tesoros de toda una civilización. Asiria, arte e imperio. Creo que esta exposición es muy importante en el sentido de que se centra en el legado cultural de Asiria
o de Mesopotamia en general y de Asiria en particular, y porque ese conjunto de material asirio del Museo Británico es el mejor del mundo. Los grandes palacios de Nimrud, Nínive y Jorsabad estaban decorados con paneles de relieves en piedra que representaban las hazañas del rey en su majestad, y son las piezas más famosas que se conservan del periodo asirio. En la exposición hay algunos extraordinarios, concretamente los que representan a Ashurnasirpal cazando leones y toros, y los de reyes asirios en traje ceremonial, además de la famosa serie de las guerras contra los elamitas del suroeste de Irán, emprendidas por Ashurbanipal. Pero aparte de estos magníficos relieves, hay pequeños objetos extraordinarios. Citaré en concreto dos de ellos. En primer lugar, un panel de marfil que representa una leona atacando a un africano entre unas matas de papiros. La otra pieza, muy famosa en el museo, es una vasija con la inscripción del nombre del rey asirio Sargón. Se trata de una vasija de cristal fundida en la antigüedad y uno de los primeros y más famosos ejemplos de fundición de cristal. Aparte de esto, hay tablillas cuneiformes que recogen la historia y la literatura de Asiria y una serie de pequeños objetos muy interesantes. Algunas de las mejores piezas de la colección del Museo Británico van a poder contemplarse en esta exposición, como por ejemplo el panel de piedra con la escena en la que unos leones son liberados de una jaula para que los cace el rey. Otras piezas no han podido venir. Por ejemplo, el obelisco negro de Salmanasar III, que es una pieza icónica en la historia del arte asirio. Probably the most famous series is those showing the lion hunt of Ashurbanipal. Tampoco los relieves que representan la caza del león de Ashurbanipal. A pesar de que las verdaderas joyas de la serie, la leona moribunda y el rey disparando flechas a los leones desde su carro, no están en la exposición, sí que van a poder ver, sí que se exhibe una pequeña pieza muy famosa, la llamada León Moribundo. La grandeza de Asiria, antes y después de su ocaso, se perpetuó en las culturas venideras. Su poder, las gestas de sus ejércitos, son mencionados en 1000 fuentes de la historia antigua. Así define Isaías al temible ejército asirio. Nadie se cansa, nadie tropieza, nadie se acuesta, nadie se duerme, nadie se desciñe el cinturón de los lomos, nadie se desata la correa de las sandalias. Sus saetas están aguzadas y todos los arcos tensos. Las pezuñas de sus caballos son pedernal y las ruedas torbellinos. Su rugido es de león, ruge como los cachorros, gruñe y atrapa la presa, la retiene y nadie se la arrebata. En algunos relieves aparecen escenas de matanzas brutales en la guerra y de cruel sufrimiento de animales en la caza. Pero el fin de esas escenas era mostrar al rey en su papel de gran cazador, poderoso guerrero, apoyado por los dioses en sus grandes victorias. Hasta el siglo XIX, Asiria solo había sido objetivo de viajeros y exploradores que apenas legaron descripciones de su paisaje. Fue el orientalista británico Claudius J. Rich quien estudió por primera vez las ruinas de la antigua Nínive en los años 1820 y 21. Pero los verdaderos pioneros serán el cónsul francés en Mosul, Paul-Émile Botta,
y el británico Sir Austen Henry Layard. Botha comienza en 1842 los trabajos de excavación en Nínive. Paralelamente, Layard inicia la excavación en Nimrod. El francés halla en Khorsabad el palacio del rey Sargón II, mientras que Layard desentierra el palacio de Ashurnasirpal II y el famoso obelisco negro de Salmanasar III. Layard excava también en Nínive y descubre el palacio de Sennacherib con sus maravillosos relieves. Entre el otoño de 1839 y el invierno de 1840, yo había viajado por el Asia Menor y por Siria, sin descuidar ni un lugar sagrado, ni una ruina venerable. Me azuzaba el deseo irresistible de visitar las regiones de más allá del Éufrates. Un denso misterio envuelve a Siria, la región de Babilonia y la Caldea. Estos nombres evocan pueblos y grandes ciudades confusos en la historia. A partir de 1855 disminuye la actividad arqueológica en Asiria. En Nínive, en el palacio de Asurbanipal, se hallan los famosos relieves de la caza del león. Pero entre 1878 y 1882 se sacan a la luz en Balabat las espléndidas planchas de bronce repujado de una puerta de madera. Pero Asiria no solo fue un referente guerrero, también constituyó una esplendorosa civilización colmada de ciencia y arte. El dios Asur fue la más importante de sus divinidades, aunque también lo fueron otras como Nabú, dios de la escritura y los escribas, Adad, dios de las tormentas, o el mismo Shamash, dios del sol. No sabemos gran cosa respecto a lo que los mesopotámicos creían sobre el más allá. Solo disponemos de ciertos relatos poéticos sobre un lugar muy triste en la ultratumba, donde los muertos comen barro y beben agua turbia, a semejanza de las condiciones de un cadáver enterrado. Es muy probable que los asirios tuviesen cierta idea generalizada sobre el otro mundo, aunque la mayoría de los pueblos mesopotámicos parecen más bien centrados en la vida de este mundo. Es probable que en alguna de las diversas comunidades de Asiria, de Mesopotamia, hubiera creencias distintas. Desde luego, tenemos pruebas excelentes de Asiria, ya que las reinas eran enterradas con valiosos tesoros en tumbas reales de Nimrud, lo que apunta a que tal vez creyesen que iban a otro mundo, en donde podían seguir usando esos ricos objetos. Cuando medito sobre los años pasados en Asiria, no puedo dejar de experimentar una gran complacencia. Pocos años antes, si se exceptúan las ruinas de Khorsabad, no se conocía ni siquiera un monumento de Asiria. Permítaseme asegurar que si hoy no estuvieran expuestos a los ojos de todos los hallazgos recuperados por mí, casi habríamos dudado de la existencia de la inmensa Nínive, convertida ahora en una desolada acumulación de ruinas en el desierto. Naturalmente, la situación es muy sombría y deprimente. El Museo de Irak está cerrado igual que el de Mosul. No sabemos exactamente qué ha sucedido en los principales yacimientos asirios. Por lo que sé, no ha habido muchos daños en Nimrud ni en Nínive. Así que esperamos que algún día se estabilice la situación y vuelva a ser posible visitar esos lugares y asegurar que esos tesoros, que en realidad son patrimonio cultural de la humanidad, puedan conservarse y admirarse otra vez. Se puso el sol para toda una civilización. Se pusieron los siglos para un imperio que lo fue todo. Para nuestra fortuna, el tiempo ha rescatado pautas, vestigios, la riqueza cuneiforme de una gran cultura. El manto impagable de la historia ha conservado su huella. Una exposición
que desde el British ha surcado solo una distancia física. La esencia no ha mutado. Hoy, el Mark nos la ofrece en su estado más puro. Recorriendo sus alas, aún parecen sonar las palabras del profeta. En tiempos pasados, Asiria fue como un cedro del Líbano, de elevada copa y abundantes ramas que se extendían por todo el lugar, que sobresalía en altura entre todos los demás árboles del bosque. Todas las aves hacían sus nidos en sus ramas y daba sombra a los animales del bosque. Un árbol talado hace más de 2600 años.